Buenos días, bienvenidos a un nuevo encuentro informativo. Hoy vamos a hablar de humanización, de calidad asistencial y de la gestión del dolor crónico. Y además queremos tratar las nuevas tecnologías en relación con este asunto del dolor. Y para ello tenemos a 4 invitadas que nos van a ir aproximando cada una desde su situación profesional esta situación que ven cómo el dolor crónico se puede tratar desde este punto de vista, como les decía, de la humanización y de las nuevas tecnologías. Este encuentro lo realizamos junto con Grunenthal, que es nuestro compañero de viaje en este acto informativo. Ya voy a presentar a las personas que nos acompañan. En primer lugar tenemos a Paloma Casado, que es subdirectora general de Humanización de la Asistencia Bioética, Información y Atención al Paciente de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Buenos días, Paloma. Tienes que pinchar, Paloma, la primera vez el sonido. Nos pasa a todos, Hola. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Encantada de compartir este momento con vosotros. Muchas gracias a ti. También nos acompaña María Madariaga, que es anestesióloga y médico especialista responsable de la Unidad del Dolor del Hospital Universitario Santa Sofía. Buenos días, María. Hola, buenos días, José Manuel. Muchas gracias a Servimedia y a Grunenthal por contar conmigo un año más. Y bueno, vamos allá. Hospital Infanta Sofía, por favor. Gracias. Hospital, perdóname. Infanta Sofía. Se me ha ido. Que si no, mis pacientes me matan. Repetimos, Infanta Sofía, perdóname. Lo apunté yo mal, ¿eh? Lo apunté yo mal, es un error mío del directo. También nos acompaña Manuela Monleón, enfermera asistencial del Centro de Salud de Legazpi, del Servicio Madrileño de Salud. Buenos días, Manuela. Hola, buenos días. Encantada de estar con todos vosotros. Y en último lugar también nos acompaña Blanca Fernández Lasqueti, enfermera también y patrona de Fundación Humans. Buenos días, Blanca. Buenos días a todas, que somos mucha mujer junta, y muchas gracias a Servimedia por invitarnos a la Fundación para estar hoy con vosotros. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a las 4 y como decía tenemos varios puntos. En primer lugar, Paloma, ¿qué significa el proceso de humanización desde su dirección general para el paciente y en este caso concreto sobre los temas del dolor crónico? Bueno, es que con esta pregunta ya acabo toda la tertulia de toda la mañana. Brevemente, es una introducción. Perdóname, Paloma. Me ha hecho muy extensa para introducirla. A ver, sí, es que esta pregunta yo creo que es importante porque todos tenemos claro, los que participamos en esta mesa, qué es la humanización, ¿no? Porque realmente es lo que fundamenta y da sentido a nuestra actividad y a nuestro día a día como profesionales sanitarios. Creo que además esta definición es compartida por parte de los pacientes, porque siempre hago esta pregunta. ¿Hay alguien que pueda decirme qué hay más humano que curar, cuidar y acompañar? Pues no. Y esto es algo compartido por parte de los profesionales y por parte de los pacientes. Y ese es el camino que estamos continuando, ya iniciado en el año 2016 y en el que estamos conjuntamente pacientes, profesionales, familias, ciudadanos y todos los agentes que intervenimos en este concepto tan grande de la humanización. Luego nosotros hemos querido añadir varios apellidos. Uno es la calidad asistencial. ¿Cómo se puede mejorar esa calidad asistencial en los pacientes de dolor crónico? Mejorar la calidad asistencial en los pacientes de dolor crónico implica necesariamente tener en cuenta dimensiones de la humanización. Porque los que llevamos trabajando en calidad y en dolor tantos años, la primera reflexión que hacemos, que también es compartida con los pacientes, es el necesario abordaje holístico de esta enfermedad en sí misma, que es el dolor crónico. Y esto implica tener en cuenta no solamente los aspectos biológicos, sino también los psicosociales, incluso espirituales. En todo esto impactan dimensiones que trabajamos necesariamente en calidad, pues como es desde la detección, la medición, el abordaje con tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, el seguimiento de indicadores, el tener en cuenta los parámetros que nos indican los pacientes, es decir, los resultados que obtenemos sobre los pacientes, el valor que aportamos en nuestras intervenciones, que serían aspectos más ligados a la calidad asistencial, por supuesto incluyendo la seguridad del paciente, unidos a otros aspectos más, digamos, humanísticos, en los que incluimos también la escucha, el respeto, la compasión, la comprensión que nos piden los pacientes,
la capacidad de toma de decisiones compartida, ahí incluimos también el empoderamiento de los pacientes, el tener en cuenta espacios o entornos humanizados, ¿no? Y el tener en cuenta, por supuesto, a los profesionales como agentes de humanización. Es un global de dimensiones que confluyen y en las que es muy difícil en algunas ocasiones, como es concretamente en el dolor crónico, establecer la diferencia de lo que es el abordaje de la calidad de lo que es los aspectos más humanísticos o humanizadores, ¿no?, de la atención sanitaria, porque en dolor crónico confluyen necesariamente y en cada momento asistencial, a lo largo de todo el proceso, ambas dimensiones. Por dar algún dato, que siempre a los periodistas nos gusta dar datos, la media creo que en España es que aproximadamente 1 de cada 6 españoles, en torno al 17%, sufre dolor crónico. ¿En la Comunidad de Madrid sería algo parecido? Sí, en la Comunidad de Madrid la verdad es que compartimos estos datos todas las comunidades autónomas. No hay mucha diferencia entre todos y en los estudios que se han realizado la prevalencia es esa, pero fijaos, es algo tan importante el dolor crónico y el dolor en sí mismo, que se dice que 1 de cada 3 personas han padecido, padecen o padecerán en algún momento de la vida lo que tipificamos como dolor crónico. Es decir, es algo que además impacta directamente en la calidad de vida de las personas, que muchas veces los pacientes nos expresan que no se atreven ni siquiera a verbalizarlo y que está directamente relacionado con aspectos tan importantes como es pues, tu entorno laboral o incluso el impacto social o económico que tiene. Es decir, no es tan importante, como tú has apuntado, el número de personas que sufren, sino el impacto de ese dolor crónico sobre la vida de estas personas. Y esto, hay muy pocas diferencias entre comunidades autónomas, entre países. En los eventos internacionales reflexionamos sobre ello, hemos coincidido, Manuela, en alguno, y en todos los países los porcentajes son muy similares. Es decir, yo sí que propondría, al hilo de esta reflexión, dejar de hablar tanto de prevalencia como de impacto social y en la vida de las personas del dolor, que es, yo creo, el abordaje que deberíamos tener cuando hablamos de dolor, ¿no? Y eso es muy difícil, porque es difícil medirlo y es difícil medir el impacto. Hay pocos estudios. María, asentías así con la cabeza cuando estábamos hablando de los datos, ¿no? Tienes que pinchar, María, No te preocupes, que nos pasa a todos. Me acabo de silenciar por si hacía ruido. Bueno, que bueno, evidentemente estamos todas de acuerdo con Paloma. No se puede describir mejor. Desde luego, yo creo que el impacto económico realmente, aunque es verdad que, como bien dice Paloma, no se puede cuantificar solo en términos económicos o de número de pacientes afectados. Bueno, pues es un porcentaje importante de Producto Interior Bruto que se nos lleva el gasto directo e indirecto del dolor crónico. Es decir, no es un asunto baladí, no nos sale gratis no tratarlo, no prevenirlo y no abordarlo. Y el impacto que tiene en la calidad de vida de los pacientes, efectivamente, como bien dice Paloma, los profesionales que estamos a pie de cañón y los gestores que están a pie de cañón con los profesionales, somos muy conscientes de la malísima calidad de vida que tienen un porcentaje no menor de la población española. Es que un 18%, casi es una cuarta parte, con dolor crónico, y un 12% con dolor crónico intenso de la población española. Estos son datos del 16. Entonces, realmente estamos hablando de un problema de dimensiones difícilmente manejables de manera individual. Por eso es tan importante el concepto de transversal y el apoyo entre todos los agentes, que estamos intentando reducir un poquito este impacto en la calidad de vida de los pacientes y, en fin, y mejorar un poco la calidad de vida. Manuela, tú también asentías con estos datos, hay que repetir no solo los porcentajes, sino, como bien decía Paloma, impacto social, impacto laboral, impacto psicológico, ¿no?, en las personas que padecen el dolor crónico. También tienes que pinchar. Sí. Sí, yo creo que lo han dicho todo ellas. Al final estoy pensando que me dejen algo para decir yo. El impacto es esa situación de cómo vivo yo el dolor en mi día a día.
Entonces, yo sí que veo a diario esa influencia sobre el paciente y sobre la sociedad que le rodea, ¿sabes? De alguna forma, influye a nivel de todas las esferas del ser humano, no solo físico, que veníamos con esa tradición de ver el dolor como lo físico, sino la importancia que tiene ese dolor en lo social, en el rol del paciente, el de ir a trabajar o no, en el rol psicoemocional, ¿no? Si esto va a tener un fin. Si me entristece porque yo pierdo todo este rol y esta rutina que estaba teniendo, y sobre todo en el sentido de vida del paciente, ¿no? En el dolor crónico es muy cotidiano pensar que, bueno, si esto va a ser siempre así, pues sí vale la pena vivir, ¿no? Y sí que lo vemos en el día a día de pacientes que han llegado a pensar en el suicidio, ¿no? Y yo diría, además, el impacto un poquito mayor, el social, como os decía, de esa comprensión que necesita el enfermo con dolor de ser creído. Nos pasa a los profesionales cuando de forma reiterada vienen los pacientes a la consulta y siguen quejando de dolor, que hay veces que no les llegamos a creer lo que ellos cuentan. Y yo veo en el día a día también la familia. A veces no llegan a creer y me dicen los pacientes, es que no me cree, no sabe lo malito que estoy, o no sé. Entonces, yo creo que no solo es el impacto que pueda tener en el paciente como tal, sino la importancia que tiene en el resto, en los demás, que ayudemos a disminuir ese impacto o ese peso que tiene el dolor en la persona. Blanca, lo que está comentando ahora Manuela es muy importante, no solo la persona que padece el dolor y que hasta qué punto le creemos o convivimos con él, sino el entorno que le rodea, la familia, ¿no? Desde vuestro punto de vista más de esta fundación vuestra de humanización también, ¿no? Sí, la Fundación UMAS precisamente lo que pretendemos es hacer esa promoción de la humanización en el ámbito sanitario, así que vamos de la mano con asociaciones, con profesionales, con pacientes, bueno, pues para tratar de mejorar y de pasar de ese abordaje del dolor biológico a hacer una atención más humanizada a las personas con dolor, que yo creo que ahí está el quid de la cuestión. No estamos abordando un problema biológico, sino que estamos haciendo una atención más humanizada en todas las esferas, como han dicho las tres, Paloma, María y Manuela. Es la persona con su parte biológica, pero es la persona con su parte psíquica, social, espiritual, su rol que la persona tiene en la vida y efectivamente su entorno habitual. Ellos viven con dolor, pero las familias les acompañan en ese dolor y muchas veces sufriendo igual que ellos, sufriendo con ellos por su dolor y sufriendo por cómo viven ese dolor, que al final también impacta mucho en su entorno, porque es duro estar con una persona que día a día está sufriendo y está pasándolo mal y se sienten no comprendidos y pierden su trabajo, pierden sus actividades sociales, pierden su estatus, tienen que dejar de hacer una vida activa y eso también es muy doloroso para su entorno. Desde la Fundación UMAS, desde luego, el dolor y toda esa atención más humanizada a la persona con dolor nos importa mucho y de hecho estamos trabajando, ¿verdad, Paloma? ¿Verdad, Manuela? Ahí estamos trabajando para mejorar la atención. Sí. Bueno, contarnos en qué estés trabajando en concreto. Bajar a tierra de suelo, explicarnos en qué consiste ese trabajo, las tres. Empiezo yo. ¿Quién? Tú, Paloma. Bueno, de la mano de Grunenthal también estamos haciendo un proyecto, pues precisamente eso, para mejorar la atención a las personas con dolor y lo estamos haciendo de mano de profesionales y lo estamos haciendo también de la mano de los pacientes porque hemos estado con ellos, nos hemos reunido con ellos, hemos hablado con ellos y hemos hablado de esas cosas que decía Manuela, ellos quieren hablar de la muerte, es que ellos quieren que los profesionales les hablen de la muerte porque
porque para ellos es importante y son cosas que se nos olvidan hablar con ellos, y ellos necesitan que se integre a la familia en el tratamiento, en ese seguimiento de su dolor. Bueno, y estamos ahí viendo a ver entre todos los actores cómo podemos mejorar. Todavía no podemos dar resultados de nada porque no se puede, porque estamos trabajando, pero en eso estamos. Y que os cuenten también un poco Paloma y Manuela, que están participando también. Paloma, cuéntanos. Pues bueno, un poco completando lo que dice Blanca, cuando estamos hablando de ese abordaje más humanístico, ¿no?, del dolor, pues muy bien no sabemos qué es. O sea, está claro que todos intuitivamente sabemos de lo que estamos hablando, pero ¿seríamos capaces de desgranar cuáles son las dimensiones que más importan a los pacientes en este ámbito para poderlas medir y para poder saber dónde estamos, ¿no? Tanto en un ámbito individual, que podamos monitorizar a un paciente si estamos haciendo bien su abordaje o no, incluso a la familia, ¿no?, y también en un ámbito poblacional. Esto es complicadísimo porque, como has apuntado al principio, es muy fácil tener datos, pues, del impacto del dolor en los aspectos biológicos, ¿no? Sabemos cuántos pacientes tienen monitorizado su dolor, los tratamientos que llevan, sabemos aspectos muy ligados a la calidad asistencial, pero desgranar estas dimensiones es difícil, ¿no? Entonces, esto yo creo que va a servir mucho para poder saber de qué estamos hablando, primero, y segundo, qué es lo que más importa a los pacientes. Porque nosotros, los profesionales sanitarios, a ver, me vais a disculpar, pero estamos acostumbrados a pensar por los pacientes. Y hay que ir un poco a una medicina, a una atención sanitaria no tan paternalista, sino más participativa. Y aquí, en el dolor crónico, el paciente tiene muchísimo que decir, ¿no?, como ha dicho Blanca y Manuela y María también. Entonces, poder saber esto va a ayudar mucho a los gestores y a los profesionales sanitarios a hacer ese abordaje holístico del que estamos hablando, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta de que los pacientes nos piden cosas distintas a las que nosotros estamos acostumbrados a ofrecer, ¿no? Cuando dices, no, sí, yo escucho al paciente, pero ha dicho Manuela, es que yo quiero que me escuchen. ¿Qué está fallando ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues es un estudio interesante. También en la Comunidad de Madrid estamos haciendo conjuntamente con los pacientes este tipo de estudios para saber, ya no solo en dolor crónico, que hemos trabajado bastante, sabéis que hay una estrategia de dolor crónico, de dolor en general, sino para cualquier otro abordaje de la persona enferma, ¿no? Hay que preguntarles, ¿qué es lo más importante para vosotros? Porque según sea lo más importante, yo orientaré mis actuaciones y podré aportar valor, tanto en la asistencia sanitaria más puramente individual del profesional, como a nivel de gestión, ¿no? Y por supuesto, esto trasciende al liderazgo que tenemos que implantar en las organizaciones sanitarias. O sea, muy importante preguntar a los pacientes. Y en dolor crónico, muchísimo. Paloma, cuéntanos. Paloma, Manuela. Sí, yo también estoy en el mismo grupo y sí que deciros que de alguna forma se ha visto que el dolor va a estar en la vida de todos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y ahí el equipo profesional, de profesionales, lo que hicimos es contar un poco nuestra experiencia vivida con los pacientes y la que nosotros hemos vivido como enfermos de dolor. Y ahí es donde nos dimos cuenta esa necesidad de decir lo que nosotros queremos y que esperamos, ¿eh? Como decía Paloma, yo quiero que me escuchen, pero yo quiero expresar mis necesidades que posiblemente tú no sabes como profesional cuáles son, y también quiero, como profesional, saber qué esperas de mí y juntos poder caminar, ¿no?, para mejorar esa situación porque al final el objetivo es común. Queremos cuidar bien a nuestros pacientes y que ellos tengan menos dolor, pero hay que ser realistas, ¿no? ¿Qué esperas tú de mí y qué podemos hacer juntos? Y bueno, ya no puedo contar más, como dice Blanca, pero bueno, de ahí saldrá, hay un trabajo que está ahora en revisión por sociedades científicas y que se lanzará a la comunidad. Y yo creo que es muy interesante. Lo iremos conociendo más adelante. María, este punto que están comentando tus compañeras es muy importante, ¿no? Sí, vamos, es cierto que quizá nos falta un poco
¿no? En nuestra reunión de hoy, el punto de vista de los pacientes, quizás sería ninguna de nosotras cuatro. Tenemos problemas de salud que nos impidan a lo mejor estar aquí hoy y probablemente no necesitamos tomar medicación a diario ni necesitamos seguir una serie de tratamientos para aliviar nuestros síntomas. Pero yo pienso que en general el paciente lo que nos pide, los pacientes nos piden que aliviemos sus síntomas, que aliviemos su dolor. Yo creo que en ese sentido yo lo tengo bastante claro, que esto lo acababa de comentar Paloma como una pregunta. ¿Qué quiere el paciente? ¿Qué indicadores podemos utilizar? Yo creo que el alivio parcial del dolor, el acompañar al paciente durante su proceso de alivio y de reincorporación a su nueva vida, que necesariamente tiene que producirse, la búsqueda de, efectivamente, el tratamiento multidisciplinar que todos tenemos en boca y que sencillamente lo que significa es que cada uno hace lo mejor que puede por el paciente, desde la esfera biopsicosocial, pero es acompañar el tiempo en la consulta, el acceso a la medicación, a las técnicas, a la fisioterapia, al tratamiento, al abordaje psicológico, al seguimiento, que vamos a hablar de la telemedicina, que es un arma tan interesante para hacer un buen seguimiento de nuestros pacientes, pero que también tiene sus limitaciones, ¿no? Entonces, el paciente lo que necesita es que le ayudemos, que podamos o que intentemos desde nuestra pequeña cocina hacer magia para mejorar un poco sus síntomas. Sabemos que cada uno tenemos una aportación diferente, que el dolor crónico por definición no lo vamos a curar, lo vamos a mejorar la funcionalidad y la calidad de vida, pero hay mucho, mucho que mejorar. Es decir, que probablemente estamos en una situación, especialmente este último año, que seguro que va a surgir en la conversación, de un importante empeoramiento en las cifras de atención a la cronicidad y el dolor crónico, que ya era la hermana pobre, puesto que no se ve, puesto que los pacientes tienen que constantemente poner en evidencia y que siguen con dolor, que su dolor sigue ahí, que nadie entiende muy bien su situación, excepto otro igual, pues se ha llevado, yo creo, que la peor parte de la atención a la cronicidad, ¿no? Muchas veces el dolor crónico no terminal, que es tan prevalente, a mí me encantaría poder tener una estructura de atención similar a los cuidados paliativos. ¿Por qué no aspirar a eso? Si lo hemos montado tan bien con los cuidados paliativos, es verdad, en primaria y hospitalización, ¿por qué no aspirar a un abordaje del dolor crónico en global, aunque estamos hablando de muchos más casos, de una manera, ¿no?, desde el Sistema Nacional de Salud, y en este caso desde las comunidades autónomas? Anda, que vaya pastel acabo de lanzar, pero vamos, yo creo que sería algo a valorar. Paloma, no sé cómo lo ves. Paloma, te he hecho una pregunta directamente. Pero es que no puedo estar más de acuerdo, no puedo estar más de acuerdo, claro que sí. Porque, fijaos, es que además tenemos una forma de estructurar la atención sanitaria centrada en las enfermedades, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de la lumbar, incluso, bueno, ahora hablamos de algún síndrome, ¿no? O síntomas, la lumbalgia crónica. Vamos a hablar de la artritis reumatoide, vamos a hablar de las inmunomediadas, ya cuando queremos hablar del global. Vamos a hablar de lo que realmente impacta a las personas, que es lo que tú has dicho, María. A mí me da igual tener artritis reumatoide que tener cefalea. Yo lo que tengo es un dolor crónico que me impide levantarme por la mañana. Entonces, no abordemos de esta manera las enfermedades, abordemos a las personas que sufren ciertas enfermedades, porque además el dolor crónico es algo transversal en muchísimas. Yo creo que aportaría muchísimo valor. Ya no voy a hablar de efectividad ni de eficiencia, es que aportas realmente un valor a la sociedad. Entonces, en cierto modo sí que estamos organizados de esa manera, es decir, hay, pues, en cierto modo, ¿no?, las unidades de dolor tienen un abordaje multidisciplinar, intentamos que exista una continuidad asistencial entre hospital y atención primaria, intentamos que todos los agentes intervengan, incluso trabajadores sociales, ¿no?, pero no lo llegamos a conseguir y no llegamos a pensar de esa manera, de la misma manera como cuando hacemos un proceso asistencial, por ejemplo, de las enfermedades inmunomediadas. Ahí lo tenemos clarísimo.
Pero yo creo que es un reto lo que has lanzado, María. Un reto yo creo, importantísimo y difícil, lo cual no quiere decir que sea imposible. Pero bueno, en ese cambio de cultura estamos. Yo creo que estrategias o planes de humanización creo que contribuyen bastante porque nos dan esa vuelta de pensamiento, ¿no? De dejar de pensar en enfermedades y realmente pensar en lo que aportamos a las personas, ¿no? Totalmente. Blanca y Manuela estaban asintiendo a este reto, ¿no, Blanca? Sí, yo quería aportar una cosita más a lo que ha dicho María, bueno, y Paloma y todas. La persona lo que quiere es que le disminuyan su dolor, pero también cuando hablábamos con los pacientes, ellos nos decían que necesitan que les enseñemos, que se les enseñe a vivir con ese dolor, porque hay veces que ellos mismos prefieren quitarse la medicación, a lo mejor en un momento porque te dicen estoy tan colgado que no me estoy enterando de mi vida y necesito vivir la vida, entonces necesito quitarme mi medicación durante un tiempo. Y hay que enseñarles a hacer eso, hay que enseñarles a vivir con eso, hay que enseñarles cómo su higiene del sueño, cómo su alimentación, cómo su ejercicio, cómo hacer esas pequeñas cosas que mejoran también su dolor. Entonces, ellos nos decían, no es que me sumen medicación, no es que me pongan cada vez un tratamiento más innovador, sino también, además de eso, por supuestísimo que sí, y que para ellos era vital llegar a una unidad del dolor, a sitios donde se les aborde el dolor de forma, no solamente unidad del dolor, sino en espacios donde se haga un abordaje integral del dolor, que además les enseñemos, que se les enseñe a vivir con ese dolor, que ellos sean capaces de tomar las riendas de su vida y de vivir con ese dolor. Yo creo que eso también es muy importante y lo que ha dicho María, que me parecería fantástico que se hicieran esas unidades de atención al dolor, pues ahí está también esa parte importante, no solamente del tratamiento con la medicación, con los estimuladores, con todo lo que se utiliza, sino también enseñarles a vivir con ese dolor e integrarlo dentro de su vida. Manuela. Sí, mira, es que me estás abriendo tantas cajas que... María. Para contestar a María, yo estoy en una unidad en atención primaria de visita domiciliaria de paciente crónico avanzado o cuidados paliativos. Y es cierto, es que funcionan fenomenal y nos apoyamos desde siempre con toda la teleasistencia, toda la tecnología que ha existido y funciona fenomenal. Y por lo que decía Blanca, nosotros funcionamos mucho con ese entrenamiento del cuidador y del paciente en el manejo diario de todo lo que es fármaco o no fármaco para ayudarle a controlar los síntomas o a controlar ese dolor. Para eso hay que, como decía, entrenar. Es como un entrenador. Un entrenador no ha dado educación para la salud y ahí te quedas, sino está contigo y te sigue y te anima y te motiva. Y eso sería maravilloso. Y eso es fácil con la tecnología que existe. Lo difícil que veo yo aquí es el número de pacientes. Un paciente crónico avanzado son los que son, pero el no avanzado son muchos. Por tanto, yo creo que hay que poner de moda la atención al dolor en todas las disciplinas sanitarias y no sanitarias, ¿no? Por eso que decíamos que todos vamos a tener dolor y muchos de nosotros tendremos dolor crónico. Entonces, yo creo que hay que empezar a educar desde pronto y hay que empezar a entrenar desde pronto y hay que normalizar que tenemos dolor. Veo a Paloma que levanta la mano. Es que habéis abierto una caja que es apasionante, que es todo el tema del empoderamiento del paciente. Disculpadme la palabra, pero yo creo que es que define exactamente lo que estáis diciendo. Es decir, una cosa es que yo informe al paciente y le explique y otra cosa es que el paciente esté verdaderamente formado para la gestión de su propia enfermedad. Y eso se puede hacer de manera individual o se puede hacer de manera colectiva. E hilando con las oportunidades que nos dan las nuevas tecnologías, yo creo que es importante tener en cuenta que actividades que hacíamos antes, pues por ejemplo en la Escuela Madrileña de Salud, ¿no? Que teníamos actividades presenciales en grupos en las que hemos trabajado muchísimo el dolor crónico,
entre otras patologías, podemos aprovechar estas herramientas telemáticas, ¿no? En eso sí que creo que en la Escuela Madrileña de Salud hemos aprovechado esta oportunidad que nos ha dado el COVID y como hemos tenido que suspender todas las actividades presenciales, nos hemos volcado en la plataforma de e-learning, que cuando hablamos de telemedicina o de e-health, se nos olvida que también tenemos estas herramientas para poder formar y enseñar a pacientes y a cuidadores. Entonces, Manuela lo sabe porque es una de las profesoras con las que contamos en la escuela. Tenemos una línea de trabajo en dolor. Hemos hecho vídeos, ejercicios conjuntamente con el Colegio de Fisioterapeutas, hemos hecho píldoras formativas, o sea, muchas actividades en las que puedes hacer desde tu casa, que no hace falta ir a una actividad presencial, que se pueden formar los pacientes, que son sencillas, que están adaptadas al lenguaje que entienden ellos. Y ahora otra línea importante que has apuntado tú también, Manuela, que es la atención al cuidador, a la persona que cuida, ¿no? Que es, a mí me gusta llamarle persona que cuida porque además de cuidar hace otras cosas. Y también hay que enseñarla, ¿no? Como tú has dicho, Manuela, es decir, todos tenemos que aprender cómo gestionar esta enfermedad y que no se nos olvide, por favor, el enseñar correctamente a los pacientes. Y esto es algo que puede descargar muchísimo las consultas, María, porque tú puedes prescribir escuela o prescribir una actividad formativa y luego incluso puedes monitorizar esta serie de actividades, ¿no? Cómo ha impactado en el abordaje del dolor crónico. Ahí lanzo otro reto también que tiene que ser compartido entre todos. Bueno, está fenomenal porque estáis abriendo todos los campos que queríamos tratar y queríamos llegar a este de las nuevas tecnologías que mencionó María, que habéis ido comentando vosotros. ¿Cómo las nuevas tecnologías, María, nos pueden ayudar a tratar el dolor crónico? ¿En qué medida podemos desarrollarlo? Y luego lo vincularemos también, aunque está muy relacionado, y lo habéis comentado también, con el tema de la COVID, ¿no? ¿Cómo podemos aportar, María, estas nuevas tecnologías algo más al paciente? Hombre, pues lo ha comentado Paloma anteriormente, todas las iniciativas de formación de pacientes online son, desde luego, son la clave. Como dice Pedro Soriano, un paciente informado es un paciente que tiene mejor salud, y es verdad, porque a la larga el conocimiento te hace poder elegir mejor y dentro de tus posibilidades obtener un tratamiento mejor que si no tuvieras esa información. Por supuesto, las nuevas tecnologías están ahí porque Internet llega a todas partes. Lo que es bastante importante es que la información a la que accedan los pacientes sea de calidad. Afortunadamente, nuestro doctor Google está cada vez mejor curado y es más sencillo en una búsqueda normal, llegar a fuentes fiables, es decir, es igual. Cuando arrancamos en 2013 con el proyecto de Tu Vida Sin Dolor, que también el objetivo era la formación del paciente y de sus familiares de manera totalmente, en fin, a través de un grupo de profesionales que tratábamos el dolor crónico desde distintos puntos de vista, no era así en 2013. Ahora sí es así. Es muy difícil que los magufos, las terapias, en fin, poco recomendables y los charlatanes lleguen a los primeros puestos de los buscadores de Google. Pero, aún así, los contenidos de calidad, bueno, yo creo que ahí los profesionales tenemos una responsabilidad, como siempre, en su difusión y en la generación de esos contenidos. Entonces, por supuesto, iniciativas como el de la Escuela Andaluza de Salud Pública, el de la Escuela Madrileña de Salud Pública, iniciativas desde las sociedades científicas, como en mi caso, pues la Sociedad Española del Dolor, pero otras muchas, la Sociedad Española de Reumatología tiene también portal para el paciente, pues son fundamentales, ¿no? Por un lado sería la pata de la formación del paciente, que es un campo todavía muy mejorable y que desde luego estamos en ello. Y por otro lado, desde luego la comunicación con el paciente, ¿no? Gracias a las tecnologías y la comunicación entre profesionales, para agilizar los procesos de derivación, para agilizar la valoración interdisciplinar y sobre todo para mejorar al final el proceso de tratamiento del dolor, mejorarlo y que el paciente se beneficie. Blanca, ¿cómo las nuevas tecnologías nos pueden ayudar? Pues aparte de todo lo que ha dicho María, que tiene
absolutamente toda la razón y es así. Yo aportaría también el contacto paciente-paciente, persona con dolor. Para ellos hay muchas veces que al final terminan sin poder salir, sin poder ir al trabajo, sin poder estar con sus amigos porque no pueden, porque tienen dolor, porque no pueden realmente hacer todas esas actividades y realmente Internet se ha convertido para ellos en una ventana y así lo dicen, me permite hablar con mis iguales, que todos lo sabemos que compartir la experiencia con tus iguales, realmente eso, solamente eso ya les mejora. Les hace además tomar una cierta distancia, ver que no están solos, en esta situación. Y las nuevas tecnologías les está ayudando mucho a tener sus comunidades de pacientes, a tener esas relaciones entre iguales y entre profesionales. Hablaba antes María de Pedro Soriano, pues toda la comunidad FF Pacientes está haciendo mucho por ellos, uniéndolos y permitiéndoles compartir experiencias y bueno, pues también se enseñan muchas cosas entre ellos, muchas. Entonces, yo creo que efectivamente para el tratamiento, para el acceso de los pacientes a los profesionales, para la formación de los pacientes y de las familias, pero desde luego también muy importante para la relación entre los iguales. Yo creo que Internet para eso ha sido definitivo. Totalmente. Manuela. ¿Me oís ahora? ¿Os he perdido? Ahora sí. No tengo imagen vuestra. Vaya. Bueno, pero te oímos. Sí, me oís. Espero que no hayáis cambiado de tema, ¿no? Estáis hablando de la intervención de las tecnologías, ¿no? En la visita del paciente. Yo quería decir que sí que tenemos que acoplar esa tecnología a la situación del paciente, porque hay veces que ofrecemos pues eso, teleasistencia o teléfono y el paciente no esté en las condiciones de utilizarla. Entonces debemos acoplar un poco esta tecnología con la situación del paciente. Os pongo un ejemplo. Hay pacientes que tú puedes seguir perfectamente porque lo conoces y haces un seguimiento telefónico y es correcto y hay confianza entre los dos y va a haber una buena asistencia, pero habrá pacientes que no conozcamos o que no tengamos seguro un seguimiento de un uso de una medicación y en dolor pues el manejo de opioides, que no podamos utilizar a lo mejor tecnologías avanzadas y tengamos que hacer presencial. Entonces yo creo que esto de las nuevas tecnologías desde luego tiene que formar parte del flujo de la asistencia, pero nunca debemos dejar de tocar al paciente, ¿no? Y de tener en cuenta las necesidades del paciente y si el paciente quiere utilizarlas. Sigo sin veros, no sé si me oís. Se te escucha perfectamente. Te oímos perfectamente. Muy bien. Algún fantasma por ahí que te impida ver. Sí. Bueno, pues eso quería decir. Porque también a veces las tecnologías, desde luego, ayudan mucho. A mí me ayuda mucho personalmente. Las he utilizado siempre con mis compañeros y con los pacientes, pero también pierdes ese feedback del lenguaje no verbal, ¿no? Con el paciente, que te da mucha información. Y entonces, yo a veces, aunque el paciente me pida, no, va todo bien, repasamos por teléfono y va bien, necesito verle, necesito tocar, ¿no? Digo, bueno, no importa, nos vemos. Y luego te das cuenta que la ganancia es mayor. María, tú además ahí tienes una experiencia personal porque tú eres muy activa en el tema de la web, de que tú tienes tu web que es tuvidasindolor.es. Me imagino que te habrá enriquecido mucho y sobre todo, ¿cómo es esa relación con el paciente? Bueno, pues lo ha comentado antes, lo habéis dicho todas. El trabajar el contacto con los pacientes como profesional, contacto real con pacientes de verdad, con los que tienes una relación, te hace mejorar como profesional.
una relación, hablo de amistad y de confianza. Y las redes sociales especialmente te ayudan a establecer esas relaciones. Fíjate, Blanca, lo has comentado antes, no solamente de paciente a paciente, de profesional a paciente, de manera individual. Es que a mí me ha transformado totalmente. Luego, un poco pensando que efectivamente cómo en lo personal nos ha hecho crecer profesionalmente y nos ha hecho darnos cuenta de todo lo que podemos mejorar y todo lo que debemos luchar y trabajar. Eso por un lado. Después, quería comentar, como bien dice Manuela, que es fundamental lo telemático es fantástico, nos ayuda al seguimiento rápido, en un momento dado nos es muy útil la consulta telefónica, sería ideal una videoconsulta, pero entendemos que no todo el mundo puede y que ahora mismo nosotros desde luego en nuestro hospital no la tenemos, con los pacientes son llamadas telefónicas, con los profesionales se consulta online. Lo que digo es que no se puede suplir todo el contacto médico a eso y teniendo en cuenta el volumen de pacientes que estamos manejando. Es decir, tienes que acordarte muy bien de qué paciente estás hablando por teléfono, exactamente cómo estaba y pensar que para los especialistas, unidad del dolor, rehabilitación, vemos muy poco a los pacientes al año. Entonces, a lo mejor el último contacto con ellos lo tuvimos en 2019. Es que han pasado toda la pandemia. Y claro, lo primero es un poco, ¿qué tal? ¿Y qué tal estáis? Porque claro, es un poco, preguntas no solamente por el dolor, preguntas por cómo están ellos, cómo está su familia, ellos mismos, doctora, ¿y qué tal está usted? ¿Y qué tal su familia? ¿Y cómo ha ido todo? Claro, a ver, ese contacto telefónico es muy inmediato, es muy bueno, pero necesitamos valorar al paciente y explorarlo. Y primero, ellos van a estar mejor valorados y luego nosotros vamos a tener conclusiones mucho más claras de cómo están realmente, porque es verdad que muchas veces por teléfono no están en el momento de dar la información, no les apetece. ¿Qué tal está? Pues igual, como siempre, con mi dolor crónico. ¿Qué le voy a contar, doctora? Si ya sabe lo que me pasa, que cuando me tratan mejor un poco, unos meses y luego vuelvo a estar igual. Entonces, ese tipo de una visita bien organizada, bien estandarizada, de manera presencial, desde luego que es algo que hemos perdido durante este año, que intentaremos recuperar, pero que es lo que yo creo que es nuestra mayor carencia asistencial. Manuela. Manuela, te veo levantando el dedo. Muy bien. Es que como yo nos veo, por eso. Mira, a lo que dice María, esa importancia de usar la tecnología para comunicar profesionales del equipo multidisciplinar, ¿no? El equipo del hospital con el equipo de atención primaria o sociosanitaria, que es el mismo equipo, porque el objetivo es el mismo. Y por eso la importancia que tengamos nosotros esa conexión, que era la que usamos en paliativos, que comentábamos antes, para que el paciente sienta que dentro o fuera del hospital se le va a seguir por los mismos. Si yo comunico con el hospital y va el enfermo, es como que no partes de cero. El paciente confía que yo le he comentado qué está pasando en la comunidad. Y de la misma forma, el paciente cuando está en casa sabe que yo me he comunicado con el hospital para hacer ese seguimiento. Entonces, no haría, como dices tú, esa falta a lo mejor de más visitas si hubiese buena conexión interprofesional. Porque posiblemente una intervención avanzada como la vuestra no se necesita todos los meses, pero un seguimiento en su domicilio, en la población, en la comunidad donde vive, sí que es necesario. O por lo menos ese acceso, esa seguridad en el acceso, que ellos puedan comunicar con nosotros con confianza y que lleguen a nosotros. Porque esto que ha pasado con toda la pandemia de que era imposible contactar con un centro de salud por el problema de teléfono, de redes de teléfono, pues yo creo que eso es la administración la que tiene que ponerse las pilas, ¿no? Totalmente, totalmente. La administración tiene que ponerse las pilas, Paloma. Sí, es que no puedo estar más de acuerdo. Es que la pandemia nos ha enseñado muchas cosas. Y cuando hablamos de telemedicina siempre hablamos de la relación con el paciente, pero lo que ha apuntado Manuela es clave. Y un aprendizaje que extraemos de aquí es que hemos utilizado las herramientas telemáticas
para comunicarnos con los pacientes, pero también para comunicarnos entre nosotros. Y eso debería quedarse, es un reto que tenemos. Debería quedarse porque el paciente percibe que existe esa continuidad asistencial y también nos lo han dicho en los grupos focales. Yo quiero saber que entre ellos hablan, que no le tengo que contar la misma cosa a uno y a otro, ¿no? Entonces, además de aportar valor al paciente, aportamos, pues, disminuimos el uso de recursos de forma innecesaria o los utilizamos mejor, ¿no? Entonces, ese es un aprendizaje y es un reto para las administraciones el facilitar esa comunicación, que ya existía en algunas iniciativas concretas, pero ahora ha sido generalizada. Yo creo que tenemos el reto de no olvidarnos de esto, de seguirlo manteniendo y, de hecho, en la Comunidad de Madrid se hace un esfuerzo enorme por implantar todo lo relacionado con telemedicina. Hay que tener en cuenta que esto no es inmediato, ha sido inmediato la puesta en marcha de algunas iniciativas, pero para mantener un plan estratégico y sostenido en el tiempo, hace falta pues implementar medidas que muchas veces pasan por asignar un presupuesto concreto, ¿no? Entonces, es un verdadero reto porque creo que los profesionales están convencidos de que es una herramienta útil, que los pacientes también lo perciben así y que debemos aprovecharlo. Desde luego que sí. Quería apuntar una cosa que habéis dicho que creo que es importante cuando hablamos de herramientas de e-health en general, ¿no? Que no todo vale para todos, ¿no? Tenemos que saber qué paciente, y no estoy hablando solamente de esa brecha tecnológica que tienen algunos pacientes, sino que hay pacientes, como ha dicho Manuela y María, pues que quiero verles, que quiero hablar con ellos, que quiero tocarlos, y por parte de los pacientes también se percibe esta necesidad. Durante la pandemia hemos hablado muchísimo con las asociaciones de pacientes y con pacientes en particular, ¿no? Y todos decían, sí, fenomenal, yo me encuentro mucho más, aunque no pueda contactar con mi centro de salud, yo sé que me van a llamar y que me van a preguntar cómo estoy. Pero hay un punto que me falta. Yo necesito, y no es que necesite que me cojan la mano, necesito que me escuchen y que me crean y que ese vínculo de confianza no se pierda, ¿no? Otro reto que lanzo para que no se nos olvide, ¿no? Que además de esto, pues los aspectos más humanísticos de la atención centrada en la persona los tenemos que seguir manteniendo. Con la telemedicina a veces es difícil. Blanca, ¿sentías en algún momento? Es que tiene absolutamente toda la razón Paloma. Bueno, María, Manuela, todas. La teleasistencia, yo más que telemedicina, Paloma, perdóname, pero hablo de teleasistencia. Paloma, como ya me conoce, ya sabe que lo voy a decir. Hablo más de teleasistencia, telesalud y health. Bueno, porque yo creo que tenemos que ser también más transversales y al final, si hablamos de telemedicina, estamos hablando de la asistencia de una sola disciplina y yo creo que esto es, bueno, es de todos. Pero lo tenía que apuntar Paloma. Entonces, telesalud, hablar más bien de telesalud, de teleasistencia. Efectivamente, lo que apuntaba Manuela, todo ese lenguaje no verbal que nos dice tanto de cómo está la persona, o ellas, por ejemplo, que van a los domicilios, el ver a la persona en su entorno, eso es importantísimo. Eso te da una información y tener la capacidad de realmente tener la empatía con la persona y con su familia y realmente enseñarle a vivir con ese dolor, porque ves su entorno, ves cómo vive, ves cómo se maneja, cuáles son sus preocupaciones. Su entorno es muy, muy importante y que el paciente vaya y tenga contacto presencial con el profesional es muy importante, y también es muy importante que el profesional pueda ir a casa del paciente, que esté con él, porque hay muchas cosas que por una conversación telefónica, desde luego, no es posible que el profesional lo perciba ni que llegue a profundizar en lo que es la experiencia del dolor, que es una cosa muy profunda para ellos, y que si realmente queremos hacer un abordaje holístico del dolor, pues hay que abordar esferas, como decía Manuela, pues la esfera espiritual. ¿Tú crees que con una llamada telefónica puedes estar abordando qué sentido
tiene en su vida el dolor. Es que eso no se puede hacer si no es con él y a su lado. Manuela, tú. No, perdón, antes se levanta la palabra, el dedito María. Sí, pero bueno. María, perdona. No, pero si no quería, a ver, no quería interrumpir porque es que también estoy de acuerdo con Blanca y seguro que Manuela va a aportar algo también súper interesante. Pero a tenor de lo que comentaba Paloma en cuanto a que durante la pandemia, desde la administración, desde la gestión sanitaria, se está en contacto con asociaciones de pacientes. Mi opinión desde el punto de vista asistencial es que este 2021 nos tenemos que poner las pilas en el sector sanitario, concretamente en la Comunidad de Madrid, porque tenemos un trabajo pendiente de un año en un sector que ya teníamos unas demoras que eran bastante inaceptables. Es decir, tenemos que trabajar para mejorar la asistencia, mejorar lo que podemos dar a nuestros pacientes para aliviar sus síntomas, listas de espera de técnicas, valoración por psicología, la capacidad de llegar a rehabilitación. Esto hay que trabajarlo en la tierra, en el barro. Es decir, los pacientes yo creo que están un poco cansados de buenas intenciones que luego no fraguan en nada. No, es que la pandemia, es que no podemos, es que no puede venir, es que tenemos lista de espera. Oiga, mi dolor, que es que he dejado de trabajar, que llevo una ciática 6 meses, de verdad, no me pueden decir ustedes que hay 900 pacientes en la lista de espera de técnicas intervencionistas del centro donde trabajo actualmente, que es así. Entonces, no puede ser, es que se me cae la cara de vergüenza, no sé cómo deciros. Tenemos que meternos en faena ya, es decir, todos, gestores, profesionales sanitarios, entre nosotros, consulta, poner las pilas, trabajar más y mejor, no sé cómo hacerlo, disponer de más recursos, sentirnos más arropados entre todos, porque uno solo no puede, es imposible y es frustrante. Y ya está, y ahora sigue Manuela. Sí. Espérate que Manuela no sé si nos oye. Sí. Un poco, os oigo. Es que la imagen se quedó congelada. Sí, te oímos, Manuela, te oímos. Cuéntanos. Vale. Yo quería decir, por lo que decía Blanca, y me uno también a lo que dice María, lo de la asistencia en domicilio, ¿no? o en la consulta, que no puedes dejar. Con la asistencia o el uso de la consulta remota, tenemos que pensar también en la intimidad del paciente y en la seguridad de los datos. Y me refiero a que a veces esa intimidad, yo estoy llamando por teléfono y no sé quién tiene alrededor. O necesito llevármelo, yo si voy a domicilio, eso se percibe. ¿Quién está? Bueno, lo ves, pero luego percibes si hay una relación que permita hablar del tema o preguntárselo al paciente. O a veces pues coges y te lo llevas a una habitación para tener más intimidad y preguntarle sobre el problema. Y eso, los profesionales no sabemos cómo manejarlo y tenemos que ponernos, como dices, María, las pilas a cómo vamos a manejar toda esa información y toda esa privacidad, ¿no? A través de la teleasistencia. Y yo eso lo veo un problema porque hay muchos compañeros que te dicen, es que yo prefiero ir al domicilio porque una llamada me consume mucho más tiempo, porque voy más inseguro, porque necesito preguntar más. Y es verdad que estamos acostumbrados a ver y la observación te da mucha información. Entonces, a la vez, todo el manejo, porque hablamos ahora de tecnología, pero parece solo hablando de lo que es la consulta remota, en remoto, pero hay que pensar todos esos datos que tiene un ordenador, una historia clínica informatizada, que tú usas una aplicación con visión que entra en el sistema. No sé, yo creo que ahí nosotros movemos muchos datos muy importantes de los pacientes y tienen que estar seguros. O sea, he abierto como un poquito de melones, pero es lo que parte de compañeros pues, se asustan mucho y terminamos siempre con el teléfono porque parece que es más seguro, ¿no? Que lo controlas más. Y luego además, quiero que no se me olvide, cuando estábamos hablando de aplicar la tecnología a los pacientes,
es que tenemos que pensar en esos déficits que tienen los pacientes como visuales o cognitivos, que no vamos a poder utilizar la tecnología a distancia, sino que tendremos que ir a domicilio. Totalmente. Paloma, que levantaban la mano. Sí, sí, vamos, que es que la pandemia nos ha puesto aquí muchas realidades, pero también muchas oportunidades. Yo creo que hay una palabra clave en todo lo que es eHealth. Y perdóname, Blanca, que es que tenemos la manía de hablar de telemedicina, y es verdad, es telesalud, es teleasistencia, efectivamente. Nos ha puesto una palabra clave, que es la adecuación, como cualquier otra técnica. Es decir, es una herramienta que la tenemos que utilizar de forma adecuada. Y eso implica formación de los profesionales, etcétera. Implica que utilicemos la herramienta para los pacientes que realmente se van a beneficiar de esta herramienta, pero implica también tocar aspectos que no hemos hablado y que ha apuntado Manuela, que es todo lo relacionado con los aspectos ético-legales y deontológicos de estas nuevas formas de asistencia sanitaria. Y esto es importantísimo, ¿no? Fijaos, cuando empezó la pandemia y empezó, yo dentro de mi ámbito de competencias también está la bioética y el derecho sanitario, ¿no? Los derechos de los pacientes, etcétera. Y recibí llamadas de gente de los comités de ética diciendo, Paloma, estamos utilizando la teleconsulta y nos surgen muchos dilemas sobre la seguridad de los datos, sobre cómo recabar un consentimiento informado a través de estas nuevas tecnologías, sobre cómo conseguir, o sea, cómo saber que esa persona es la que dice que es y no es otra persona, cómo mantener la privacidad. Es decir, todos estos flecos, perdonadme la palabra, hay que irlos cerrando, ¿vale? Y sobre todo, saber que si no los podemos cerrar, saber hasta dónde podemos llegar como profesionales, ¿no? Entonces ahí sí que hemos iniciado una línea de trabajo con especialistas en derecho sanitario y en bioética de formación a los profesionales. Hemos hecho unas sesiones telemáticas a través de la plataforma de ForMadrid. Ya sabemos que es difícil llegar a todos los profesionales. A mí me encantaría que pudierais engancharos los profesionales a estas sesiones formativas, porque son muy cortas y dan pinceladas y puntos en los que puede ayudar a tu propia gestión de la consulta, ¿no? o de ese modo de asistencia sanitaria. Desde luego que no tenemos todo cerrado, porque es mucho más segura, pregunto, una llamada telefónica o una videoconsulta. Hay unas claves para poder asegurar la identidad del paciente, pero ¿cómo recabas tú un consentimiento informado? O sea, todo esto hay que irlo trabajando y es un reto que tenemos a lo largo de estos años, pero sí que hay cosas que ya os pueden aportar los expertos en derecho sanitario, ¿no? Y esto es algo que tenemos que conocer y los gestores debemos saber que no todo vale para todos los pacientes ni para todas las circunstancias. Durante una época de pandemia hemos sobrevivido como hemos podido y habéis hecho un esfuerzo extraordinario todos los profesionales, pero ahora mismo toca aprender de ello y reflexionar. Y sobre todo en la adecuación, de verdad, es importantísimo utilizar la herramienta adecuada. No solo videoconsulta, ¿vale? Estoy hablando también de telemonitorización, estoy hablando de los wearables que podemos poner a los pacientes para monitorizar signos y síntomas, es decir, muchísimo, ¿no? No podemos lanzarnos sin pensar en esta adecuación y en eso los profesionales sois clave para definir el paciente que verdaderamente se va a beneficiar de esto. María, que asentías, ¿no?, lo que comentaba Paloma. Sí, es verdad. Lo que pasa es que pues las cosas se han hecho, entiendo cómo se ha podido hacer. No podemos pedir peras al olmo. Esto nos ha pillado a todos totalmente, en fin, de improviso y estamos haciendo lo que podemos. O sea, tú piensas claramente en el consentimiento informado que estás contando a un paciente, una técnica que estás ofreciendo, el que vas a realizarle dentro de unos meses, que tiene que valorar riesgo-beneficio. Santo Dios. Es que te quedas con 17, dices, claro, en la historia clínica, yo lo escribo, digo, se explica al paciente el consentimiento informado que parece entender y comprender, se remite la copia para su firma y devolución al centro el día de la técnica. Pero de verdad, es que me echa a temblar, se me está poniendo la piel de gallina, porque es que realmente no sabe qué es.
que lo has explicado, pero incluso en consulta, con un familiar al lado y discutiéndolo entre los tres, a veces quedan muchos flecos en el tintero, como decía antes Manuela, cuanto menos por vía telemática, pero bueno, por lo menos le estoy llamando, por lo menos estoy valorando que está peor, por lo menos le estoy ofreciendo un tratamiento que puede aliviar parcialmente sus síntomas unos meses. Y si trabajamos para que esa técnica o ese tratamiento concreto no llegue dentro de un año, pues el paciente mejorará. Entonces, al final no podemos movernos en el mejor de los escenarios posibles, pero probablemente si trabajamos todos, y entre todos ayudándonos, probablemente el resultado sea mejor. No sé. Muy bien, no sé si Blanca o Manuela queréis añadir algo a esto. Blanca. Yo creo que efectivamente la pandemia nos ha puesto en una realidad diferente, que nos ha puesto muchas necesidades sobre la mesa y también, como decía Paloma, muchas oportunidades sobre la mesa, y que ahora mismo lo que tenemos que hacer es serenarnos, parar, pensar, organizar, poner cada pieza exactamente en su sitio, donde realmente sirve, donde realmente hace, donde realmente hay esa mejora de la calidad de la que hablabas al principio, donde realmente hay un trato más humanizado a la persona, y colocar un poco con sosiego después de lo que ha sido ese periodo pues eso, de supervivencia total que hemos tenido. Ahora creo que tiene que venir una etapa de sosiego y de planificar bien qué hacemos con esta nueva realidad que tenemos y todo lo que nos ha venido, y todas estas herramientas, estrategias y toda esta nueva realidad que tenemos. Manuela, ¿quieres añadir algo? Sí, pues un poco uniendo un poco todo lo que estamos diciendo, recordar que, bueno, pues que yo creo, si esto lo ven pacientes, que no tengan miedo, que se les va a atender si ellos pueden utilizar las nuevas tecnologías, y se les va a ver. Y de alguna forma las nuevas tecnologías es un medio para nuestro objetivo, que es cuidar bien a las personas, y que es el momento, como decía María y como estamos comentando todos, de arrimar todos el hombro, ¿no? Nosotros como profesionales entender y saber y aprender a incluirlas en nuestro trabajo y comprenderlas para su buen uso, y los pacientes pues dar ese paso también para intentar también comprenderlas, ¿no? Y que el que no pueda o el que no quiera, pues que nosotros vamos a seguir viendo personas cara a cara, ¿no? Muy bien, pues llevamos aquí una hora, hemos hablado de los 4 temas importantes: humanización, calidad, gestión y nuevas tecnologías, pero me gustaría hacer una última pregunta que está de actualidad y que os quería preguntar, que es a todas, a las 4, empezando por ti, Paloma. ¿Los pacientes de dolor crónico deberán vacunarse? ¿Están en primer lugar de la vacunación de la COVID? ¿Es fundamental que se vacunen, Paloma? Qué pregunta más difícil. Según los protocolos que establezca Salud Pública, puede haber pacientes de dolor crónico que no estén dentro de los criterios de priorización de la vacuna, y habrá otros que sí. Pero yo soy médico, pero no soy asistencial. Quien puede responder esto es un médico asistencial. María, seguro que tienes todo tipo, un abanico enorme de pacientes. Bueno, vamos a ver, yo tampoco soy experta en vacunas, menos aún la de COVID, que está todavía, las distintas vacunas están todavía un poco en el candelero, viendo cuál es la que primero, no sabemos ni siquiera cuál es la que vamos a tener disponible. Lo que está claro es que parece que los pacientes de más riesgo y los personal sanitario vamos a ser los primeros en ser vacunados. Personalmente, quitando los problemas individuales de cada vacuna y los riesgos, lo normal como médico asistencial que soy es que evidentemente una vacuna contra un virus como es la COVID-19, lo único, como mucho, va a generar, la idea es que desde luego proteja a la población de una nueva enfermedad o de continuar transmitiéndolo, y será un inicio del fin de esta situación también para muchas cosas. Es decir, ahora, como bien dice Paloma, con
con mucha sensatez, dependerá de los protocolos de salud pública que yo todavía desconozco. Pero evidentemente, igual que estamos recomendando la vacunación de la gripe para pacientes de alto riesgo, pacientes crónicos, desde luego que a priori sí, evidentemente con las indicaciones de salud pública y según los casos que contemplaremos en cuanto esto esté estado. Entiendo que ya para después de Navidades tendremos las cosas más claras, pero vamos, a priori, por supuesto, todo lo que sirva para mejorar. Manuela. Yo me uno a lo que dicen ellas, hasta que no tengamos un protocolo aquí en España, pues no lo sabemos, pero desde luego sí que parece que van a ser para esas personas mayores, enfermos más avanzados con más riesgo, y profesionales sanitarios. Pero aunque estemos vacunados, desde luego lo que tenemos que promocionar y potenciar es la prevención de momento, aunque nos vacunemos. O sea que el uso de mascarillas, lavado de manos, distancia física va a ser muy importante y sobre todo ser muy responsable, ¿no? Y creerlo. Totalmente. Y más en estas Navidades, ¿no, Blanca? Blanca. Efectivamente, sí, perdona que estaba abriendo el micrófono. Esa ha sido de las cosas que han venido también para quedarse. Estamos viendo que no hay gripe, no hay bronquiolitis en los niños. Así que realmente con medidas tan fáciles que sabemos además desde hace tiempo, como lavarnos las manos, que es algo tan sencillo y que se sabe que previene tantas enfermedades. O el uso de mascarillas, vemos cómo disminuyen esas enfermedades que al final nos hacen colapsar la atención sanitaria, porque este año tenemos los hospitales llenos de pacientes con COVID, pero otros años los tenemos llenos de gente con gripe que está también muy malita, muy malita. Así que si somos capaces de tener esa responsabilidad y de utilizar la mascarilla como tenemos que utilizarla, lavarnos las manos, de mantener la distancia, de ventilar las habitaciones, pues desde luego mejoraremos mucho en todo lo que es la propagación de las enfermedades. Y de cara a la Navidad, efectivamente, mucha responsabilidad. No es lo que nos prohíban, ni lo que no nos prohíban, ni lo que nos digan. Esto es una cosa de responsabilidad personal. Cada uno sabemos que no tenemos que hacer y que sí que podemos hacer. Y esto es un llamamiento a la responsabilidad de cada uno para que las Navidades sean de salud y no de enfermedad, desde luego. Bueno, pues nos quedamos con esa frase de responsabilidad. Ha sido muy fácil este encuentro, lo habéis dirigido prácticamente vosotras y la verdad que ha sido un gusto, como siempre, estar con las cuatro, con Blanca, con Paloma, con Manuela y con María. Y bueno, nos citaremos en un próximo encuentro para hablar del dolor o para hablar de más cosas. Muchísimas gracias, muy buena suerte, mucha suerte y mucha salud en estas Navidades, por favor. Y nos vemos el año que viene seguro. Un abrazo a las cuatro. Seguro, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Chao, chao.